En entrevista con Carla Arada, el doctor Ciro Maguiña, médico infectólogo, al día 55 de la cuarentena, manifestó que no es una buena noche porque el Estado no puede abandonar a los médicos ante el deceso del cuarto médico. Se estaba pidiendo transporte para devolver a los médicos infectados, pero es tanta la demora, hace que el cuerpo médico invierta de sus fondos donde ya ni hay. Y sobre la cuarentena, ya no daría para más. Insiste en los cordones focales para poder evitar los rebrotes. Al final deja un mensaje inquietante. Aquí la entrevista. Seguimos en COVID a las 19 horas y ahora vamos a hablar sobre los cuidados que debemos tener al salir de la cuarentena. Muchos ya vamos a salir, digamos, a seguir trabajando, no todos, por supuesto. Pero vamos a conversar ahora con Ciro Maguiña, médico infectólogo, vicedecano del Colegio Médico, para que nos dé algunos consejos respecto a lo que vamos a enfrentar, sobre todo por el número de contagiados. Les voy a repetir, el número de contagiados solo hoy, 3.817, solo hoy, ¿no es cierto? Como 1.500 más, a diferencia de ayer. Doctor Maguiña, ¿cómo está? Muy buenas noches. No tan buenas noches porque sí, pues, el día de hoy murió pues el cuarto médico de Iquitos y estamos trasladando mañana con fondos del Colegio Médico. Esperamos 2 y el seguro nos han dicho que trae otro colega y mañana otro, porque el Estado no puede abandonar a los médicos que están graves. Y te digo esto que me duele como autoridad, como médico y la gente que está luchando, y el Estado hemos pedido que haya un transporte aéreo por parte del Estado. Invoco al presidente, el premier, que lo haga lo más pronto posible, porque hay muchos médicos de enfermedades graves, que la condición de colapso de Loreto ha hecho que el colegio tenga que invertir sus fondos en pos de la vida de estos colegas, y por eso te digo, no es una buena noche y me duele cuando aparecen muertes de colegas que están luchando en condiciones difíciles. Esa es mi primera reflexión, estimada señorita sin duda. Doctor, los médicos o el personal médico, de alguna manera, de nuestro país, ¿se sienten abandonados hasta el momento? Se sentimos no protegidos totalmente. Se ha hecho esfuerzos en general por las famosas EPP, pero eso no alcanza. Hemos tenido que comprar nosotros, muchos cuerpos médicos compran, y eso revela pues que la crisis sanitaria afecta, y hemos pedido al ministro, él nos ha ofrecido apoyarnos, y eso no somos mezquinos, pero la situación es que es incompleta, es parcial. Y miren, más de 500 médicos infectados, ya tenemos 5 muertos y 25 cuidados intensivos. Y es una realidad sanitaria que sea en el contexto de esta pandemia grave, y que en Perú, yo digo, Lima hemos resistido parcialmente, ha habido 70% de acatamiento, no sucedió en Loreto ni el norte, por las condiciones también de pobreza, hacinamiento, migración, informalidad, y cuando la gente no obedece por distintas razones sociales, culturales, de valores, suceden las desgracias del oriente o del norte. Y en Perú, lamentablemente, que sea en Lima, que concentra 11 millones, el control ha sido parcial, y ya en la 8ª semana que estamos, vemos que la gente se ha relajado. Sin duda. Y mantener esta medida más semanas, sin haber hecho una medida que sí me interesa que recalcar en tu programa, los famosos cordones epidemiológicos sanitarios, como hicieron en Caquetá y Urquillo. Eso deben hacer el ministerio. He escuchado al viceministro, ya hemos hablado también en el comité de expertos, que tienen que hacerlo ya en el nivel comunitario, que es con las pruebas que se tienen, con el personal médico, los alcaldes, que tiene que haber más coordinación, porque hoy circulan en los conos, incluyendo Callao, y eso va a permitir que haya menos pacientes infectados, menos contagiosos para las próximas semanas. Recuerden, una vez que uno levanta esta cuarentena, fue un rebrote. Entonces, a eso es lo que voy, doctor Maguiña. Doctor Maguiña, vamos a ordenarnos un poco. Efectivamente, el lunes empezamos ya con la reactivación, digamos, esta cuarentena. Es cierto que no vamos a salir todos, va a ser progresivo, pero lo que hemos visto en los últimos días, de que se ha relajado, como usted bien menciona, la cuarentena, nos hace pensar que podríamos llegar a picos insospechados, teniendo como experiencia lo que ha sucedido en Italia y en España, ¿no es cierto?, que han levantado la cuarentena y claro, ha habido contagios y más contagios, y el cuerpo médico menciona que lo que esperan es un rebrote por la irresponsabilidad de la gente. Claro. ¿Se espera lo mismo aquí? No, depende de cada región. Hay lugares donde no se aplican todas las medidas de control.
La medida de cuarentena para los pacientes mayores de 60 años tiene que continuar todo el año, porque son grupos que se mueren en Italia, en España y acá. Es un grupo que no podemos descuidarlos. Por eso es que incluso los colegios que traen a través de los niños y jóvenes enfermedades también tienen que no hacerse en estos meses. Pero obviamente algunas medidas como ferreterías, pequeños comercios, pues no tienen mucho impacto, pero para que no haya más infectados, hoy tenemos 50.000, no lleguemos a los 100.000, digamos una cifra que me proyecto, necesitamos mantener esta cuarentena por todo este año en los pacientes de tercera edad y además hacer los cercos comunitarios. Lo expliqué en varios programas. Ya. Los cercos son medidas en que se toman al positivo de Bayobar, de Huáscar, de Coyique, se le aísla, no en la casa, porque generalmente son casas pequeñas, hacinadas, sino en colegios que no funcionan, se le da la vivienda y la comida, se los observa 15 días, ¿y qué hace este habitante? No contagia a su vecino, y así vamos abortando en las comunidades y no van a llegar más pacientes a los hospitales, colapsando los hospitales. Además de esos cercos que hay que hacerlo sí o sí en estas semanas y meses en Lima, en Huancayo, en Puno, hay que hacer también el control en los centros de salud y postas, donde se le den medicinas, que ahora hemos aprobado hace unos días en el comité expertos, medicinas baratas, para que no vaya al hospital y la enfermedad no progrese, porque todos esperan ventilador, que es lo último. Entonces, hoy también las medicinas que el Estado tiene que proporcionar es otra forma de contener a los enfermos. Estas dos estrategias tienen que aplicarse sí o sí. Doctor Maguiña, pero ¿cómo hacer, por ejemplo, si el lunes ya salimos? Usted menciona estos cercos a nivel nacional, es decir, en las regiones, pero ¿qué pasa en Lima? En Lima, que también se ha relajado, usted en algún momento propuso que todavía no se levante la cuarentena. Así es, así es. Entonces, ¿usted qué propone para el lunes? No, lo que pasa, se ha hecho un esfuerzo hasta la 8ª semana, esta famosa cuarentena que en Lima funcionó, hay que decir, un 70%. Eso hay que reconocer, con toda la debilidad, la crisis sanitaria. El gran problema somos un país chicha, un país con informalidad, la gente tiene valores distintos que la gente coreana, la japonesa o la china. Allá ellos obedecen, acá la gente no obedece porque somos un país pobre. Entonces, si yo quisiera prolongar más la cuarentena un mes más, no va a funcionar porque lo hemos visto con todas las medidas que hemos tomado. Claro. Hubiera sido ideal un toque que queda restringido, hubiera sido ideal, eso ya no se dio y estamos ya en la semana 8ª, pero hay regiones donde la cuarentena tiene que continuar, en el norte, en Loreto, claro. Ahí no se puede bajar la guardia. Pero aquí en Lima, por ejemplo, eso quedó claro, lo de las regiones, pero por ejemplo, podría funcionar el tema de, ok, la cuarentena levantarla, pero el toque de queda que continúe, o sea, no sé, estoy más que el toque de queda, digo, estos famosos cercos tienen que aplicarse. Tenemos 4 cosas a favor: municipios, tenemos vivienda, hay colegios que no funcionan, la prueba rápida que ya se ha señalado claramente que sirve para estas cosas. Entonces tiene que aplicarlo con las brigadas que el ministerio tiene y hacerlo en los sitios donde hoy tenemos identificado en los distintos conos. ¿Cuáles son, por ejemplo? ¿Cómo funcionarían estos cercos? Porque usted habla de cercos, pero no queda muy claro a quiénes, porque, le voy a contar, ojo, que ejemplo, podrían convertirse en guetos. No son guetos, okay. Porque escúchame, ¿qué han hecho con Caquetá? Han tomado a los 620% positivos. ¿Qué hacen con los positivos? No pueden trabajar. Le haces, vas a su casa si tiene adecuada vivienda o lo metes en un colegio o centro comunal, lo vigilas y esa vendedora ya no contagia en su mercado, por lo tanto no contagia en su barrio, y ese ejemplo de Caquetá se replica en donde hay los positivos en todos los conos, que no son millones todavía. Si eso se logra hacer en estas semanas es para atenuar que cuando la gente salga poco a poco a trabajar no tengamos el doble que tenemos hoy día. Ese es un cerco de tipo comunitario que no solamente se hace en un distrito, en todos los distritos grandes, porque si no haces eso en estas semanas y meses, Lima se va a contaminar, prácticamente va a ser como Loreto. Entonces eso hay que decirlo al público, no es nada costoso, requiere coordinar gobierno, municipio. Miren qué cosa hay en los conos, hay agentes comunitarios, hay gente de la comunidad, comedores populares. O sea, existe una organización popular que no la hemos usado, y esta enfermedad, mi estimada Carla,
es benigna en el 70-80%. No estamos hablando, los que se mueren, lamentablemente son gente que llegó tarde, no tuvo el auxilio o fue mal manejado, varias variables. No se están muriendo pues millones. Entonces, si sabemos que la enfermedad es controlable y es leve, hay que darle las medicinas que hoy existen por lo menos algunas medicinas baratas, pero a los positivos se les aísla en estos, medicinas? no llamados guetos, no son guetos, son? Mira, existe la hidroxicloroquina, la ivermectina, que son medicinas que lo hemos usado hace años, existen en el Perú, la citromicina y otras más, pero son para los casos leves, para que con eso la enfermedad se controla. No hay ninguna bala mágica hoy día, y eso que permite que ya no vayamos a ver las colas en los hospitales pidiendo, tengo fiebre, me duele, ¿y qué hace la cola? ¿O se contagia o realmente es una otra cosa? Fíjese cómo la gente por psicosis va de frente a los hospitales, que lo único que hace es recargar. Y ojo, no se contagia en los hospitales, se contagia con la persona que está conversando. Los hospitales no son poco de contagio, salvo las UCIs. Entonces también la gente Pero doctor, no confunde. Doctor, hay una cosa que es muy real, a ver si nos puede ayudar en esto. La gente está saliendo a cobrar sus bonos, a cobrar su AFP. Y parece ser que algunas, para no generalizar, algunas entidades bancarias, algunas AFP, en vez de agilizar la situación, no sé si porque el sistema no se lo permite o qué sé yo, en vez de ayudar, ha generado que haya más colas para cobrar determinadas cosas, ya sea AFP, como le digo, bonos, en fin. Así es. Eso te digo, Carla, eso es un tema que es un error del Estado. Lo he dicho, mira qué cosas hay que sacar lecciones aprendidas. Recuerden, un día hombre, mujer, fue un error. Estos bonos es otro error que tiene que hacer una reingeniería de cómo entregar. Miren qué lindo lo de Caquetá que hizo el Estado, lo llevó al Estadio de San Martín, mercados limpios. Igual a pasé en Cerro Pasco, mercados limpios. O sea, el pueblo cuando lo organizas, entiende. Y nos tenemos que ir, doctor, pero el presidente Vizcarra hoy día relacionó el fatal número de fallecidos a la irresponsabilidad de la gente. No, yo creo que es la crisis sanitaria, que hay que decirlo, que es responsabilidad de todos los gobiernos que han pasado y también a las condiciones de, obviamente, que tiene el poblador, pero no le echemos la culpa al poblador de un país en crisis sanitaria. Y creo que hay que luchar porque el impacto sea menor y vamos a resistir, por lo menos en Lima tengo la convicción. Ok, muchísimas gracias, doctor Maguiña, por haber conversado con nosotros. Estaremos en contacto, sin duda, porque todavía esta situación va a continuar. Vienen tiempos difíciles, hay que decirlo. ¿Ok? Gracias. ¿Tiempos difíciles por qué? ¿Porque la curva va a aumentar a partir del lunes? ¿Dice? Claro, estas semanas, por eso tenemos que mantener esta cuarentena. No es que ya me voy a mi casa a trabajar, tomar los micros. Yo no haría. Diría a la población, tengan cuidado, hagan las cosas mínimas, comprar lo necesario, pero esto no es bajar la guardia. Muy bien, ojo, doctor. por si acaso. Muy bien, doctor. Si te gustó el video, no te olvides darle like, suscribirte y compartir. Gracias.